va a dar la medida de cómo nosotros vamos a amar a Dios. Recuerdan que Jesús le dijo, al que más se le perdona, más ama. Al que más se le perdona, más ama. Y aquí, hablando de la gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? Solo recordar eso desde el punto de vista conceptual, es el favor que no merecemos. Es lo que Dios ha hecho por nosotros que no merecíamos. Es lo que Dios ha derramado en tu vida y en mi vida en cuanto a salvación, presencia, bondades de Dios que no merecíamos, pero el Señor lo dio. La palabra griega es caris o carisma, es donde sale el término en español carisma, pero también el charis de Dios es todas aquellas cosas que Dios nos da por su favor y su bondad para con nuestra vida. Y tiene un sentido de el charis de Dios, el carisma de Dios está dado para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Cuando Él derrama bendición sobre nosotros por su gracia, nos permite, como dice el apóstol Pedro, ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, Dios nos da de Él para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Porque como dice Pablo, ¿quién va a entender las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que mora en nosotros? ¿Nos merecíamos tener Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Nos merecíamos la salvación? ¿Nos merecíamos ser hijos de Dios? Pero por la gracia de Dios. Y eso es muy importante para cada uno de nosotros como discípulos. Y entiéndase que yo estoy hablando hoy de la gracia de Dios en virtud de un estudio que voy haciendo acerca de nosotros como iglesia. Recuerden, hay varios términos para conocer que somos iglesia. El Espíritu Santo está en la iglesia, los dones del Espíritu Santo están para nosotros, para que podamos servir a Dios. También Cristo viene por su iglesia, pero nosotros como iglesia tenemos que valorar todos los días, ¿qué cosa? La incalculable gracia de Dios. Y la gracia de Dios es para con todos los hijos de Él. La gracia de Dios es maravillosa, es gratuita. Y yo, viendo en la palabra de Dios, porque todo quiero siempre enseñar lo que dice la Biblia, voy a hacer alusión a lo que dicen los teólogos y los libros y demás, pero siempre voy a darle prioridad a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La primera mención de la gracia está ahí. ¿Y cuándo fue que Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Cuando la maldad de los hombres había subido, dice, hasta lo alto, como decimos los cubanos, ya Dios estaba hasta aquí con los pecadores, ya Dios estaba en aquella generación. Algunos dicen, oye, el mundo está mal hoy. Bueno, quiero decirte, en aquel tiempo estaba igualito que ahora, porque los pecadores éramos los mismos. La única diferencia es que esta gente no tenía internet, no había tecnología, pero eran los mismos pecadores y la ira de Dios estaba sobre esa generación. Pero, ¿qué pasó con Noé? Noé halló gracia ante los ojos de Dios, favor ante los ojos de Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Noé? Voy a salvarte, construye un barco grande, lo voy a llenar de animales y dile a todo el que tú conoces que se suba contigo, que voy a salvarte. ¿Qué es eso? La gracia de Dios. ¿Cuántos se salvaron? 8. Quiere decir que la gracia de Dios, aunque es para todos, no todos entienden la gracia de Dios. No todos ven la profundidad y lo incalculable de la gracia de Dios. Pero qué bueno, nosotros como sus hijos, hoy, sabiendo acerca de la gracia de Dios, queremos valorar, profundizar y que nuestras vidas fragüen. Eso quiere decir que se consoliden, se pongan más fuertes. Fraguar es el efecto del cemento cuando se hace la construcción, que el cemento se pone duro. Ahí está fraguando, fortaleciendo nuestras vidas. Mi deseo, y más que el mío, el de Dios, que cada uno de nosotros nos fortalezcamos en el Señor. Amén. Y hoy, al valorar la gracia y este texto de Efesios 2, yo quiero que tu vida se fortalezca, sea más fuerte en el Señor,
Es lo que dice acerca del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, que sea templanza, es cuando el metal está bien duro, templanza, para que las batallas de la vida ninguna te puedan derrotar. Seas más que vencedor y que nosotros podamos ser obedientes a la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén? La gracia del Señor no solo quiero que la valoremos como efecto de salvación, sino efecto de consagración. No solo para salvación, sino para consagrarnos, para afianzar nuestras raíces en Cristo Jesús. ¿Ok? Tengo una historia que puede servir como enseñanza. Un hombre se murió. En esta historia llegó al cielo y en la puerta estaba San Pedro. Y San Pedro dijo: oye, espera un momentito. Para poder entrar tienes que calificar con 100 puntos. Con todo lo que hiciste en la tierra. Por cada cosa que me digas que hiciste, entonces te doy alguna puntuación. Cuando llegue a 100, puedes entrar. Entonces el hombre le dijo: pues yo estuve casado 40 años con mi esposa y fue fiel a mi esposa y no la engañé nunca. Ok, tienes 3 puntos. 3 puntos nada más. 40 años de casado y fui fiel. 3 puntos nada más, dice San Pedro. Pues yo fui a la iglesia y yo era miembro de la iglesia y yo diezmaba, y yo ofrendaba, yo servía al Señor y 3 puntos más. 3 puntos nada más. Oiga, si aquella iglesia nadie hacía nada y yo era uno de los pobres. 3 puntos. Y el hombre pensando, dice: no, yo iba al trabajo y yo proveí para mi casa todas las cosas y yo estaba siempre atento a mi familia. Ok, 3 puntos más. 9 puntos nada más, y eso era lo que yo me dedicaba toda la vida. Oiga, solamente la gracia de Dios, entonces puedo entrar aquí. Se tiene 100 puntos, pasa. Esta historia le hago alusión a ella porque cuando nosotros vemos la salvación, debemos valorarla de esa manera. Nada de lo que hagamos nos califica delante de Dios. ¿Es solo qué? La gracia de Dios. En nuestro diario vivir es solo qué? La gracia. Lo que hagamos lo vamos a hacer ¿por qué? Respondiendo a la gracia de Dios. Por eso tenemos que tener un corazón como agradecido. Que la gratitud es el efecto o el conocimiento y el reconocimiento de la gracia de Dios en nuestra vida. Amén. Es cuando te dan algo y tú no lo esperabas y te dices: pero ¿y cuánto cuesta esto? La gracia. Es el mismo efecto. Es el mismo efecto de cuando te damos un presente y tú dices: wow, no esperaba este regalo. Y qué maravilloso, ¿verdad? Como a todos nos gusta que nos regalen, así Dios quiere regalarnos todos los días el concepto de la gracia para que nosotros podamos estar consagrados para Él. Y como cuando tentaron a Jesús que le dijeron: ¿cuáles son los mandamientos? Dice: amar a Dios. ¿Y por qué? Porque Él me amó primero. Por la gracia de Él soy lo que soy. ¿Por qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios. ¿Por qué vamos a decir, por qué Dios inventó lo de la gracia o por qué Dios se manifestó para con nosotros con su gracia? Quiero que leamos de los versos 1 hasta el 3. Dice la palabra del Señor: y Él nos dio vida a nosotros o a ustedes cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué se manifestó la gracia de Dios? Porque Él sabía que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No estábamos desmayados, no era heridos, estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. No reaccionábamos al plan de Dios y por eso nosotros necesitábamos la incalculable gracia de Dios. Necesitábamos la incalculable gracia de Dios y eso
Dios lo manifiesta a través de su Hijo Jesucristo y el plan de salvación y todo lo que Él quería que nosotros viviéramos para que nosotros valoráramos a profundidad todo su plan. Y de ahí sale la gracia, porque la gracia de Dios, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Y verdad que sí que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Verdad que estábamos separados de Dios? Vivíamos a nuestra manera. ¿No es lo que dice del 1 al 3? Estábamos en otro tiempo, igual que todas las personas que están hoy lejos de la gracia de Dios, lejos de la bendición de Dios. Desde Adán que heredamos la muerte espiritual. Desde Adán, y todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Y el resultado final de ser pecador, ¿cuál es? La muerte. Me llama mucho la atención que Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna, porque Dios no envió a Jesucristo al mundo para que el mundo fuera, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. El no creer en Cristo no es que te va a condenar, no. Todas las personas están condenadas porque están lejos de Dios. Pero nosotros hemos venido por la gracia de Dios a salvación. ¿Cuándo dicen aleluya? Por eso tenemos que estar siempre llenos del gozo de Dios, de la alegría de Dios, que el Señor nos ha alcanzado, que Dios nos ha salvado. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos tienen alegría por eso? A ver, ¿en qué piensas si Dios no te hubiera alcanzado? ¿Cómo estarías hoy? Como dice la canción. Alguien me dice: ¿cómo estaría hoy si Dios no lo hubiera alcanzado? ¿Estaría muerto? ¿Ok? ¿Cómo estarías hoy si no te hubiera alcanzado el Señor? Perdida. ¿Ok? ¿Cómo estarías hoy? Descarriada. Es terrible cuando nosotros nos ponemos a pensar y decimos: si yo no me hubiera convertido a Cristo, mi vida estaría hundida hasta... ¿Verdad? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Pero lo más que a mí me aterra es pensar que estuve tantos años lejos de Dios sin valorar la salvación y sin valorar los efectos eternos del vivir lejos de Dios. Cuando pensamos en la muerte segunda, no solo en la muerte física, sino en la separación eterna de Dios, nos damos cuenta que necesitábamos de la gracia de Dios, de la salvación. Porque al final nos podíamos salvar a nosotros. ¿Alguien nos podía salvar? Solo Cristo. Por eso vino por nosotros. Y al valorar el sacrificio del Señor, nosotros estamos más agradecidos y amamos más a Dios por lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él valoró en nuestras vidas, porque nos amó de tal manera. Por eso digo la incalculable gracia de Dios. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es la gracia de Dios? Verso 4 hasta adelante dice: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Sabe qué es lo que es la misericordia de Dios? Misericordia de Dios, le enseño rápido. Miseria, corazón, son dos palabras griegas que se unen. Miseria y cordia, o cardia, que es el término griego que habla de corazón. Dios sabe la miseria de nuestras vidas sin Él. Entonces cuando que tú dices y vas a ayudar a alguien, vamos a ayudarlo. ¿Por qué? Porque tú sabes, tal vez tú pasaste por esa situación. Asimismo Dios, aunque Él no pasó por nuestra situación, Él sí lo sabe todo y dice: voy a ayudar al ser humano. No solo voy a ayudar, voy a salvar al ser humano, porque somos criaturas de Él, especial creación de Dios. Entonces Dios conoce nuestra condición, como dijo el canto, ni con Omar yo me había puesto de acuerdo. Lo que dice, ¿cómo decía la frase de Omar? ¿Cómo decía la canción de Omar? Una llaga, una herida. Ya esa llaga podrida. Yo decía, se quedó chiquito eso. Éramos unos muertos. No era una llaga, porque una llaga está en un vivo. Estábamos muertos y por eso necesitábamos la gracia de Dios. ¿Está conmigo ahí? ¿Lo exageré mucho? No está exagerado.
no éramos una llaga, estábamos muertos. Por eso necesitábamos ¿de qué? De la gracia. ¿Y hasta dónde? Bueno, por su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Estoy leyendo el verso 5. Nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos y nos dio ¿qué? Vida. El Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos dio vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y mire esto hasta dónde llega la gracia de Dios. ¿Qué hizo más? Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando usted vea en las versiones en español o en inglés, frases entre paréntesis, estas frases son añadiduras de los copistas para aclarar alguna cosa o añadir o dar una breve explicación. ¿Cuál es la explicación que pone en el verso 5? Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Ustedes son salvos por gracia, dice el apóstol Pablo. Verso 6. Y juntamente con él, ¿quién es él? Estoy hablando de hasta dónde llega la gracia de Dios. Hasta dónde llega la gracia de Dios. Mire lo que hizo el Señor. No solo nos salvó, sino que juntamente con él nos... No dice nos va a resucitar. O triángulo, o cono, o cuadrado. Parece diente. Diente. O no es que nos va a resucitar, es que nos resucitó. Nos resucitó. Él ya nos resucitó. ¿Y por qué nos resucitó? ¿Por qué no dice Pablo nos va a resucitar? Recuerda, la semana pasada hablamos de la venida de Cristo, que Él va a resucitar los muertos en Cristo primero y después nos va a transformar a nosotros si estamos todavía aquí, ¿verdad? Pero aquí el texto dice que juntamente con Él nos resucitó. Quiere decir que ya estamos resucitados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos vivos, ¿verdad? Estamos vivos. ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo estábamos? Yo quiero que valores eso. La gracia de Dios nos da vida. Vida. Hoy podemos decir, tengo vida eterna. ¿Sabe por qué? Por la gracia de Dios. ¿Hasta dónde llega la gracia de Dios? Seguimos leyendo este texto. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Quiero decirte, mi hermano querido, mi hermana querida, Dios ya separó tu lugar y mi lugar en el cielo. Dios nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo sentado ahora? A la diestra del Padre. Bueno, hablando de Trinidad, el Hijo y el Padre, ¿qué cosas son? Uno. Quiere decir que el que está en el trono, ¿quién es? ¿Los dos o los tres? ¿Verdad? Si usted va a Apocalipsis, el que está sentado en el trono, no dice los que están sentados. ¿Nuevo? Entonces, Jesús está en el trono y dice que Él nos sentó. ¿Qué dice este texto, verso 6? Nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Dónde usted está y dónde yo estoy ahora en el Señor? En lugares celestiales. Hasta ahí llega la gracia de Dios. Dios nos ha puesto en una posición de reinado. Dios nos ha puesto en una posición de privilegio. Dios nos ha puesto en una posición de hijos, ¿verdad? Dios nos está acentuando la bendición que tiene para nuestra vida y nos está adelantando el lugar donde nosotros vamos a estar siempre con Él, en lugares celestiales juntamente con Él. Nosotros somos justificados por su gracia y nosotros somos salvados y Él nos ha puesto en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen aleluya? La gracia de Dios para salvación, la gracia de Dios para valorar la eternidad, pero también la gracia de Dios para que nosotros podamos examinar cómo Dios nos valora. Verso 6, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su ¿qué? De su gracia. ¿Y qué es lo que es los siglos venideros? Está escribiendo Pablo a los hermanos de Éfeso, pero dice que él sentó a sus hijos en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? La riqueza de qué? De su gracia. ¿Qué es lo que es esto? ¿Por qué Pablo dice esto?
Aquí está la explicación. Usted y yo hemos sido salvados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted y yo ahora tenemos una posición celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos van allí también? ¿Cuántos están convencidos que nuestra ciudadanía es en los cielos? ¿Sí? Ok, ahí no hay problema de migración. Ahí no hay problema de nada, de complicado de los hombres, ¿verdad? Solo hay un pasaporte, se llama Cristo Jesús. Solo hay un puño de aduana, se llama Espíritu Santo. Amén. Pero todos los que tenemos eso ya, tenemos ciudadanía en los cielos. Eso está garantizado. ¿Sabe para qué? Para mostrar, verso 7, no quiero irme del texto, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? ¿Sabe qué va a decir la gente? Yo quiero lo que tú quieres, que tú me estás hablando de que no va a haber enfermedades, de que no va a haber dolor, de lo que no va a haber llanto, de que hay vida eterna. ¿Qué va a decir la gente? Yo quiero eso. Las abundantes riquezas de la gracia de Dios que están en tu vida. Y la gente lo va a desear. Pero para que la gente lo desee, nosotros tenemos que exponerlo, mostrarlo, decirlo. Y la gente va a decir, yo quiero lo que tú tienes. Verso 7, ahora teniendo esa idea voy a leer el verso 7 de nuevo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si tú y yo valoramos la gracia de Dios, si tú y yo permanecemos en Cristo Jesús, muchas personas van a ver la bendición de Dios en tu vida y van a valorar la riqueza de la gracia del Señor. Y van a venir a salvación. ¿Te dice amén? Si tú valoras todo lo que Dios ha hecho por ti, la profundidad de la gracia de Dios y todo lo que Dios te ha dado por su misericordia, te ha dotado de la vida, pero por su gracia te ha puesto en una posición celestial juntamente con Cristo, y tú muestras esto ahora, siglo XXI, donde la gente no quiere buscar de Dios, la gente va a decir, yo quiero lo que tú tienes porque tú tienes paz y yo no. Tú tienes algo que yo no tengo, la gente no lo va a entender, pero sí lo va a ver. Por eso dice el verso 7. Quiero que vayas al verso 7 por última vez. Para mostrar. La gente tiene que ver. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Cuando tú y yo valoramos el regalo de Dios y sabemos que hemos sido salvados por gracia y sabemos que permanecemos en Cristo Jesús por la gracia de Dios, mucha gente va a ver ese efecto y va a decir, oye, aunque tú tienes problemas, yo veo que tú sigues cristiano, aunque tú tienes dificultades, yo veo que tú sigues cristiano, y aunque tú prosperas, yo veo que tú sigues fiel a Dios, porque hay una valoración hoy del cristianismo, y es que como yo no tengo problemas y yo tengo todo, no me hace falta nada, no me hace falta buscar de Dios. ¿Saben? ¿Creen que el cristianismo nada más es para los enfermos, para los pobres, para los menesterosos? No. El cristianismo es para todos. Ya sea que tengamos mucho, que tengamos poco, el cristianismo es para todos, porque lo que tengamos mucho se nos va a acabar cuando Cristo venga, y lo que tengamos poco, Dios nos va a dar cuando Cristo venga. La vida eterna es más importante que todo, ¿verdad? Y es bueno que siempre valoremos la gracia de Dios sobre nuestras vidas para salvación. Somos justificados por gracia en el régimen de fe. Romanos capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 4, verso 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la de la ley, sino para la de la que es la descendencia de Abraham, el cual fue padre de todos nosotros. Es a través de la fe. Tu vida bajo la gracia de Dios, y en la gracia de Dios se fortalece cuando tienes una vida constantemente de fe. No para salvación, sino para consagración y para mostrar la presencia de Dios en tu vida. Dice amén. Una vida de fe. Quiero decirte, tú y yo estamos siendo listados, puestos en la lista de Hebreos 11 del siglo XXI. Y aunque tal vez nunca se escribe un libro con nuestros nombres, hay mucha gente que está mirando tu vida para ver y está viendo qué sucede. Dios quiere que vea la gente en nuestras vidas
¿Qué cosa? La gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios. Y sé que Dios hará grandes cosas. Gálatas capítulo 5, verso 4. Esto es un texto un poco controversial en cuanto a la gracia, y aunque no tocamos términos teológicos, mi deseo es más mover nuestras mentes a reflexión para vida cristiana. Pero toco este texto porque algunos tal vez pueden preguntarse el tema de si caemos de la gracia, si no caemos de la gracia, si se pierde la salvación, si no se pierde la salvación. Texto de Gálatas capítulo 5, verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Se cae de la gracia, no se cae de la gracia, se pierde la salvación, no se pierde la salvación. Yo creo que el plan de salvación viene de Dios. Entendimos hoy que la gracia es un regalo de Dios, ¿sí o no? Un regalo que Dios nos da. ¿Cuántos quieren ese regalo? Ya lo tenemos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí yo creo que ya recibieron ese regalo, ¿verdad? Entonces, qué importante valorar que los regalos que te dan, en especial este de salvación, tenemos que cuidarlo, valorarlo, ¿verdad? ¿Tiras tú un regalo? ¿Tiras un regalo? No lo tiras. Entonces, tienes que cuidar el regalo. Pablo está escribiendo a los Gálatas. Los Gálatas eran unos hermanos de Galacia, y ellos estaban allí teniendo unos hermanitos maestros que eran judíos, y los judíos querían incorporarle a la salvación que había sido por gracia y por fe, cuestiones de la ley hebrea. Y ellos les dijeron así, haciendo un breve resumen de la carta a los Gálatas. Me gusta mucho porque estuve por 7 años dando clases de Gálatas en el seminario. Pero los Gálatas, estos hermanitos le están diciendo a los Gálatas: tienes que creer en Cristo, pero tienes que circuncidarte. Tienes que creer en Cristo, pero tienes que guardar el sábado. O el sabbat para los hebreos, pero para contextualizar, ¿verdad? Tienes que creer en Cristo, pero no puedes comer esto y esto y esto y esto y esto. Entonces estaban trayendo aspectos de la ley hebrea para garantizar salvación a estos hermanitos de Gálatas. Y Pablo le dice a los hermanos: si vas a estar en la ley, te estás desligando de la gracia. Eso es lo que quiere decir. Estos hermanos habían recibido enseñanza de fe de parte de Pablo. Y hay muchos aspectos en Gálatas que Pablo le está llevando. Incluso uno de ellos dice, una de las enseñanzas que es terrible, dice: ojalá que lo que le están diciendo que se circunciden, se mutilen el cuerpo. Pablo estaba furioso porque estaban estos maestros enredando a los nuevos creyentes. Imagínense que usted se convierta al evangelio y vengan testigos de Jehová o vengan adventistas y le digan: no puede comer más carne de puerco, no puede, tiene que guardar el sábado, no puede. Leyes hebreas que te garanticen salvación. ¿Está correcto? No. Si tú vives eso, tú no estás ligado con Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Si estás viviendo por la ley, de la gracia habéis caído. No entendiste lo de la gracia de Dios. ¿Ok? Pero cuando estamos en la gracia de Dios y agarras el regalo de Dios, dice: nada nos separará del amor de Cristo. Por eso es importante confirmar la fe de la gente nueva. Por eso es importante confirmar la vida cristiana y el discipulado, a través del discipulado de las personas que han creído y han aceptado a Cristo como su Salvador, para que su fe esté enraizada solamente por la gracia de Dios. Porque nada de lo que hagamos nos va a salvar, solamente por la gracia de Dios. Cuando una persona trabaja 8 horas al día, o 10 horas, o 15, las que sea, va a recibir un salario. Cuando una persona compite en una carrera, recibe un premio. Cuando una persona tiene una buena trayectoria, tiene reconocimientos. Pero cuando una persona no es capaz ni de ganarse salario, ni de ganar un premio, ni merece el reconocimiento, pero vemos el cuadro de el amor de Dios para salvarse, merece ¿qué cosa? La gracia. Recibe, mejor dicho, la gracia de Dios. No merece nada. Recibe la gracia de Dios. Tal vez las personas no son buenas, tal vez la persona no ha hecho nada bueno, tal vez la persona ha tenido una historia mala,
Pero si el efecto de la gracia de Dios en nuestras vidas toca su vida, merece la salvación igual que nosotros. La misericordia y la gracia de Dios está para todas las personas que aceptan a Cristo como su Salvador, y tu vida y mi vida es el reflejo de la gracia de Dios para mucha gente aquí en Cristo. Dice amén. Verso 10 y termino. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras que hacemos muestran la gracia de Dios en tu vida. Dios quiere que hagamos buenas obras, no para salvación, sino para mostrar la salvación nuestra, la gracia de Dios en nuestras vidas, para que la gente pueda ver la riqueza y de la abundante riqueza de la gracia de Dios para la salvación de ellos. Amén.